Cada domingo, sin falta, a las 2 de la tarde, los salvatierras se reunían en la antigua casa de campo. Era una tradición que venía desde antes de que cualquiera de los hijos pudiera recordar. Pero desde que la abuela Elena había muerto, esa tradición tenía un ingrediente que nadie quería mencionar: la silla vacía. La silla permanecía puesta en la cabecera de la mesa, pulida, impecable, como si en cualquier momento la abuela fuera a aparecer desde la cocina, regañándolos por haber empezado sin ella. Nadie la movía. Nadie la miraba demasiado. Era un silencio incómodo, casi ritual, que flotaba sobre la mesa como un fantasma familiar. Lucía, la hija mayor, siempre era la primera en llegar. Observaba esa silla cada domingo, sintiendo que la casa entera respiraba el duelo que nadie se atrevía a soltar. Su padre, don Ernesto, insistía en mantener la tradición igual que cuando mamá estaba, pero la verdad era que la ausencia pesaba como una piedra que se negaba a caer al fondo. Ese domingo en particular, sin embargo, algo había cambiado en el ambiente. Tal vez era el cansancio acumulado, tal vez el silencio que se había alargado demasiado, o quizá era simplemente que Lucía necesitaba respirar después de meses de hacer como si nada hubiera pasado. Las hermanas menores cuchicheaban en la cocina, los platos tintineaban, y don Ernesto trataba de ajustar el reloj de pared que llevaba 3 semanas fallando, aunque en realidad era solo una excusa para no hablar con nadie. Antes de continuar, ¿desde qué parte del mundo nos escuchas? Déjalo en los comentarios y suscríbete para no perderte los próximos bloques donde las verdades ocultas de esta familia saldrán a la luz. Ahora sí, prepárate. Cuando todos finalmente se sentaron, el reloj marcó las 2 en punto. Don Ernesto tomó asiento en el extremo opuesto a la silla vacía. Lucía miró ese espacio, tragó una mezcla de nostalgia y rabia contenida, y tomó una decisión impulsiva pero inevitable. Sin decir palabra, movió su silla, caminó hacia la cabecera, y se sentó en el lugar de la abuela Elena. Hubo un silencio que no sonaba a sorpresa, sino a terremoto. Su padre se quedó inmóvil, la cuchara suspendida en el aire. Las hermanas se giraron al mismo tiempo, con los ojos muy abiertos, como si hubieran visto cometer un pecado familiar. Don Ernesto golpeó la mesa con la palma abierta. «Esa silla no se toca». Su voz tembló, pero no de miedo, de autoridad quebrada. Lucía apretó los puños sobre su regazo. Sabía que ese momento iba a llegar. Sabía que la familia necesitaba algo que rompiera la inercia que los estaba asfixiando. «Papá», dijo con voz firme aunque se le quebrara un poco, «mamá no va a volver. Y nosotros sí estamos aquí. Pero no podemos seguir viviendo como si no existiéramos». La frase cayó como un rayo. Y en ese instante, la historia que llevaban años escondiendo, comenzó a resquebrajarse. El silencio después de las palabras de Lucía se volvió tan denso que casi podía cortarse. Don Ernesto respiró hondo, como si buscara en el aire la autoridad que se le había escapado entre los dedos. Pero esta vez no encontró nada. Solo un vacío incómodo y una mesa llena de miradas esquivadas. «No es el momento para hablar de eso», murmuró él finalmente, sin levantar la vista. Lucía apoyó las manos en la madera. «Papá, hace un año que no es el momento». Sus hermanas, Sofía y Clara, intercambiaron miradas nerviosas. Ellas también habían sentido ese duelo congelado que se imponía sobre cada decisión familiar. Era como si la muerte de la abuela hubiera detenido el tiempo, pero al mismo tiempo las hubiera obligado a seguir respirando dentro de un cuadro inmutable. Sofía, la del medio, habló primero, con voz muy baja. «Papá, quizá Lucía tiene razón». Clara la siguió, aunque vacilante. Solo queremos que hablemos de lo que sentimos. No podemos seguir así». Don Ernesto levantó la mirada con un gesto casi herido. «¿Y qué quieren que diga?», soltó, con un tono que mezclaba cansancio, furia reprimida y un dolor que parecía demasiado antiguo. «¿Que la extraño? ¿Que no sé qué hacer sin ella? ¿Que cada domingo espero escuchar su risa cruzando esa puerta?». Señaló la entrada de la cocina con un movimiento brusco. «¿Eso quieren? ¿Quieren que derrumbe lo único que nos mantiene juntos?». Las hermanas guardaron silencio. Era la primera vez que escuchaban a su padre admitir, aunque fuese a medias, que no había superado la pérdida. Lucía tragó saliva. «Papá, no queremos que derrumbes nada. Queremos que dejemos de fingir. Mamá no está, pero nosotros sí. Y estamos perdiendo todo lo que ella quería que conserváramos». Don Ernesto apretó la mandíbula. «Tu madre quería unión. Y la estamos rompiendo desde que fingimos que seguimos igual», interrumpió Lucía, con la voz clavándose como un bisturí. «Mamá no querría esta silla vacía,
como un santuario intocable que no deja que ninguno de nosotros respire. La mesa tembló cuando él volvió a golpearla, aunque ahora sin fuerza. «Esa silla», susurró, «es lo único que me queda de ella». Lucía sintió un pinchazo de culpa. Sus hermanas bajaron la cabeza. Por primera vez entendieron que para su padre ese lugar no era un símbolo, sino un refugio, un ancla para no hundirse. Pero entonces Clara, la más tímida, levantó la vista con ojos húmedos. «Papá», dijo, «si esa silla es lo único que te queda de mamá, ¿qué nos queda a nosotros de ti?». Ese golpe sí fue certero. Ernesto se llevó una mano al rostro, como si de pronto se descubriera frágil, vulnerable, humano. Afuera, una ráfaga de viento hizo sonar las ventanas. Era como si la casa misma respirara por primera vez en meses. Lucía tomó aire. «No queremos borrar a mamá. Solo queremos dejar de vivir atrapados en su ausencia. Necesitamos hablar, todos. Tú también». Por un instante, el padre pareció a punto de levantarse y marcharse, pero no lo hizo. Cerró los ojos y dejó caer los hombros, como si finalmente admitiera que ya no podía sostener solo el peso del duelo. «Está bien», murmuró. «Hablemos». Y fue en ese hablemos donde la familia Salvatierra entendió que acababan de abrir una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. El sonido de los cubiertos al chocar con los platos fue lo primero que rompió el pesado silencio que había caído sobre la mesa. Después de que don Ernesto dijera «hablemos», algo en el aire cambió, como si toda la casa hubiera liberado una presión acumulada durante años. Lucía miró a sus hermanas y vio la incertidumbre en sus ojos, pero también una chispa de esperanza, como si por fin tuvieran la oportunidad de mirar la realidad a los ojos. «¿De qué queremos hablar, entonces?», preguntó don Ernesto, su tono más calmado, aunque aún marcado por la tensión. Lucía se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. «De todo lo que nunca dijimos. Empecemos por el principio». Sofía, que siempre había sido la más reservada, intercambió una mirada rápida con Clara. Era claro que la situación las ponía nerviosas, pero ambas sabían que ya no había vuelta atrás. Ya no podían seguir ignorando las grietas que amenazaban con desmoronar todo lo que quedaba de la familia. «Papá», dijo Sofía, con voz suave pero firme, «¿por qué nunca hablamos de mamá antes de que se fuera? ¿Por qué nunca mencionaste que estaba tan enferma?». Don Ernesto bajó la mirada, como si buscara las palabras correctas entre el brillo plateado de los cubiertos. Por un momento, pensó en callar, en seguir ocultando la verdad. Pero la presión de sus hijas era demasiado fuerte. No quería que la vieran débil, admitió por fin, sin mirarlas. «Mamá siempre fue tan fuerte, siempre estaba ahí para todos. Cuando la enfermedad comenzó a hacer mella en ella, me costó aceptarlo. No quería que ustedes la recordaran así, como algo roto». El peso de esas palabras cayó sobre la mesa. Lucía sintió una punzada en el corazón, pero sabía que lo que había dicho su padre era una mentira, o al menos, solo una parte de la verdad. «No es solo eso, papá». Lucía levantó la voz, no con rabia, sino con dolor. «Hay algo más, algo que siempre me ha desconcertado. El día en que mamá se fue, tú no estabas allí. Estabas en la oficina. Ni siquiera te tomaste el tiempo de estar con ella en su último momento». El silencio en la habitación fue absoluto, como si el aire mismo se hubiera detenido. Don Ernesto levantó la vista lentamente, pero esta vez no con ira, sino con una tristeza profunda, tan densa que casi era palpable. «No podía enfrentarme a eso», dijo, casi en un susurro. «Me sentía como un fracaso. No pude salvarla, y me quedé ahí, atrapado en mi trabajo, porque era lo único que me mantenía en pie. No pude ser el esposo que ella necesitaba, y tampoco pude ser el padre que ustedes querían». Lucía lo miró fijamente. Sabía que esa revelación no era la única verdad que su padre estaba ocultando. Sabía que había algo más. Pero en ese momento, lo que más le dolió fue que esa versión de su padre, el hombre distante, obsesionado con el trabajo y con las apariencias, no era una casualidad. Había sido una constante. «¿Y la otra cosa, papá?», Lucía susurró, desbordada por la necesidad de descubrir toda la verdad. «¿Por qué nunca hablamos de lo que pasó con el negocio? ¿Por qué mamá siempre parecía tener miedo cuando alguien mencionaba las finanzas?». Don Ernesto se puso tenso, como si el solo hecho de que mencionara el tema lo hiciera entrar en pánico. Clara y Sofía lo miraban con ansiedad. «Esas son cosas que no les concernían», respondió rápidamente, pero su voz tembló.
Ustedes no tienen que saber lo que sucedió con el negocio, o cómo mamá lo manejaba. Yo, simplemente no quería que ustedes tuvieran que cargar con esa presión. Ustedes eran pequeñas, y yo me encargaba de que todo fuera normal. Lucía apretó los dientes. Ya lo sabía. La familia nunca había sido normal. Solo habían sido expertos en esconder lo que no podían manejar. Papá, ya no somos pequeñas. Lucía tomó aire, con fuerza, buscando las palabras correctas. Y esta familia está rota. No por lo que nos contaste, sino por lo que nos ocultaste. El rostro de don Ernesto se desmoronó. La verdad estaba fuera de su alcance ahora. Por primera vez, sentía que no podía sostener el peso de los secretos. La casa de los Salvatierra, que alguna vez fue el refugio de risas y celebraciones, ahora parecía más una prisión de verdades no dichas. El silencio se apoderó de la mesa de nuevo, pero esta vez las palabras que colgaban en el aire eran mucho más pesadas que antes. Lucía miró a su padre, el hombre que siempre había admirado, y vio que su rostro, antes firme y controlado, ahora estaba marcado por la duda y el dolor. ¿Qué es lo que mamá no quería que supiéramos?, preguntó Lucía, con la voz temblorosa pero decidida. Cada palabra se sentía como un golpe, como una llave abriendo una puerta que todos habían intentado mantener cerrada. Don Ernesto no respondió de inmediato. Sus ojos se desplazaron por la habitación, como si buscara una salida, un lugar donde esconderse. Pero ya no había refugio. Sus hijas lo miraban fijamente, esperando una respuesta que temían pero que necesitaban escuchar. Finalmente, con un suspiro profundo, don Ernesto comenzó a hablar. Mamá siempre tuvo miedo de que ustedes no pudieran vivir sin el negocio, dijo, su voz quebrada. El negocio que tu abuelo había construido era nuestra salvación, o al menos eso pensábamos. Ella me pidió que lo protegiera, que no dejara que cayera en manos de nadie, pero no me dijo nunca el verdadero precio de ese miedo. Lucía frunció el ceño. ¿A qué te refieres? A que mamá nunca pudo confiar completamente en mí, admitió, con una mirada cargada de arrepentimiento. Siempre le preocupó que yo no fuera capaz de mantener el negocio a flote, que no supiera cómo manejar las finanzas. Y tenía razón, pero ella nunca me dijo cuánto temía que la empresa fuera nuestra ruina. Y me pidió que no lo compartiera con ustedes. No quería que vivieran con esa carga. Sofía y Clara miraron a Lucía, buscando respuestas, tratando de entender. Lucía sintió lentamente, como si comenzara a encajar las piezas de un rompecabezas que había permanecido incompleto durante tanto tiempo. ¿Y por qué no nos lo dijiste?, preguntó Clara, casi en un susurro. Su voz temblaba, como si esa pregunta pudiera destruir lo que quedaba de su mundo. Porque quería ser el hombre que ella necesitaba, respondió Ernesto, sin mirar a sus hijas. Quería ser el padre y el esposo perfecto. Pero en lugar de eso, me convertí en un extraño para todos ustedes. Lucía, Sofía y Clara intercambiaron una mirada. Las palabras de su padre estaban abriendo un abismo entre lo que habían creído que era su familia y lo que realmente era. Ya no había nada seguro, nada que pudieran dar por sentado. Papá, Lucía dejó escapar un suspiro pesado. ¿Cómo pudiste esconder algo tan grande durante tanto tiempo? ¿Por qué no dijiste nada cuando mamá estaba viva? ¿Por qué no luchaste por nosotros? Por nuestra confianza. Don Ernesto se dejó caer en su silla, como si el peso de esas preguntas lo hubiera derrumbado. Porque me avergonzaba. La respuesta fue clara y directa, y cada palabra parecía atravesar a las hermanas. Me avergonzaba que la situación se nos estuviera escapando de las manos. Me avergonzaba que no pude ser el hombre que mamá creía que era. Y lo peor, me avergonzaba que nunca pude ser honesto con ustedes. Las palabras de su padre se quedaron flotando en el aire, y por un momento, Lucía sintió una mezcla de tristeza y furia que no sabía cómo procesar. Pero también había algo más, una sensación de liberación, como si finalmente pudieran empezar a sanar, o al menos, a entender. Pero esto no es solo sobre el negocio, ¿verdad, papá?, dijo Lucía, con un tono que no dejaba espacio para más evasivas. No lo es, respondió Ernesto, mirando a sus hijas por primera vez en mucho tiempo, como si las estuviera viendo realmente. Hay algo más, algo que mamá me pidió que no compartiera nunca. El corazón de Lucía latió con fuerza. ¿Qué es? Ernesto se quedó callado unos segundos, mirando sus manos arrugadas. Mamá nunca quiso que supieran que yo estaba involucrado en algo más con el negocio, algo ilegal. El silencio que siguió fue absoluto. Ninguno de ellos esperaba esas palabras. Las hermanas se miraron entre sí,
sin saber si habían escuchado bien. Don Ernesto, al ver sus rostros, continuó con un tono bajo. Hubo un acuerdo que hicimos con unos inversionistas. Un préstamo que acepté sin decírselo a mamá. Lo mantuve en secreto porque sabía que no iba a aceptarlo. Pero el dinero nunca llegó a tiempo, y eso casi destruyó todo. Lucía se levantó de la mesa, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. ¿Cómo podían haber estado tan ciegas? ¿Cómo no habían notado las grietas que su padre había estado tratando de ocultar todo ese tiempo? Lucía permanecía de pie, respirando agitadamente. Las palabras de su padre resonaban como un eco interminable en la sala. Sofía y Clara observaban la escena con el mismo desconcierto que sentían en su propio pecho. El aire ya no era solo pesado, parecía cargado de electricidad, como si todos esperaran la tormenta final. «Papá, ¿cómo pudiste esconder tanto?», preguntó Lucía, aunque su voz ya no era de reproches sino de agotamiento. Don Ernesto cerró los ojos un segundo. «Porque pensé que podía manejarlo», respondió. «Pensé que podría resolverlo sin que ustedes ni su madre se enteraran. Pero cuando ella enfermó, ya no tenía fuerza para enfrentar nada». Clara se acercó un poco, con pasos inseguros. «¿Mamá sabía del préstamo?». Él negó lentamente con la cabeza. «No. Y ese fue mi error más grande. No solo fallé, sino que fallé a solas, creyendo que así los protegía. Cuando el negocio empezó a caer, cuando los inversionistas amenazaron con quitárnoslo todo, cuando las deudas comenzaron a crecer, yo seguí guardando silencio». Lucía respiró hondo, sintiendo la mezcla entre rabia, compasión y una tristeza profunda. «¿Y por eso mamá tenía miedo?». «Sí», dijo Ernesto, con voz temblorosa. Ella sabía que algo andaba mal. No sabía qué, pero lo sentía. Y ese miedo la acompañó hasta el final. La confesión cayó como un golpe. Los ojos de las hermanas se llenaron de lágrimas. Habían crecido pensando que la fortaleza de su madre era inquebrantable. Ahora entendían que aquella fortaleza había sido también una carga. «Papá», dijo Sofía, casi rompiéndose, «¿por qué nunca confiaste en nosotras?». Ernesto levantó la vista. Por primera vez, sus ojos mostraban un arrepentimiento tan puro que todas quedaron en silencio. «Porque me daba miedo que me vieran como un fracaso. Miedo de perder su respeto, como sentí que perdí el de su madre. Y dejé que ese miedo destruyera lo poco que quedaba de esta familia». Lucía sintió que algo dentro de ella se aflojaba, como si una cuerda demasiado tensa finalmente se hubiera roto. «Papá, no te perdonamos todavía», dijo con honestidad brutal. «Pero, estamos aquí. Y eso significa que podemos empezar por algún lado. Aunque sea desde cero». Sofía tomó la mano de Clara. Clara tomó la de Lucía. Y las tres miraron a su padre. Él, temblando, extendió la suya. Por primera vez en mucho tiempo, los cuatro estaban unidos no por la costumbre ni por la tradición, sino por la verdad. Una verdad dura, incómoda, imperfecta, pero real. Lucía miró la silla vacía a su lado. La de la abuela Elena. La silla que había sido un santuario silencioso del dolor. «Papá», dijo, «creo que ya es momento de guardar esa silla». Él asintió. Y juntos, como familia, la retiraron de la cabecera. No para olvidar a la abuela, sino para, por fin, darle un lugar a los vivos. Era el primer gesto de reconstrucción. El primer paso hacia una nueva vida. Si te gustó esta historia, comenta desde qué país nos lees y suscríbete para más sagas llenas de drama, emoción y secretos revelados. Gracias por acompañar a Los Salvatierra.